Mis queridos, este mes de octubre hemos hablado sobre un tema muy importante para la iglesia. Hemos hablado sobre el evangelismo o la evangelización. La evangelización es un llamado para toda la iglesia. La evangelización es una orden del Señor. Creo que en alguna de las predicaciones les pregunté a muchos: ¿qué diferencia hay, o mejor dicho, qué tienen en común el que dice una mentira, el que roba y el que no evangeliza? ¿Qué tienen en común esos tres? Que los tres desobedecieron una orden. Así que si a usted le parece muy grave el que dijo una mentira porque desobedeció una orden, también es grave el que no evangeliza porque desobedeció una orden. Ya que evangelizar no es una opción ni un llamado particular, sino que es una orden para todo creyente. ¿Cuántos lo reciben, sí o no? Es una orden. Hoy quiero que continuemos con el tema de evangelismo, pero por supuesto desde otro enfoque, porque no vamos a hablar del mismo tema y de la misma manera, sino que vamos a usar el tema de evangelización, pero a ver diferentes miradas de la evangelización. El miércoles, por ejemplo, hablábamos sobre el atalaya y decíamos que el atalaya tiene una obligación: oír la palabra del Señor y amonestar a los justos y a los impíos, dice la palabra en Ezequiel. Ahora, los justos los entendimos como los de adentro y los impíos los entendimos como los de afuera. Es decir, los atalayas tenemos que amonestar a los de adentro, pero también tenemos que amonestar a los de afuera. A los de adentro hay que reprenderlos, a los de afuera hay que advertirles. Amén. Ahora, ¿con qué propósito amonestamos a los de afuera? Con el propósito de que se acerquen a Dios. ¿Con qué propósito reprendemos a los de adentro? Con el propósito de que no se alejen de Dios. Amén. Entonces, el atalaya es un vigía, un centinela, un guardián que se encarga de anunciar la palabra del Señor. Y en ese sentido, todos entonces tenemos esa responsabilidad. Amén. Quiero pedirles hoy que abran la Biblia conmigo en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 56. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la noche por tu palabra, Señor. Dios mío, enséñanos que es un privilegio abrir las escrituras y escuchar tu voz. Permítenos, Dios mío, darle el valor a las escrituras, Señor, el valor que ellas tienen, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas mismas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Esa es tu palabra, y yo te ruego hoy, Jesús, que con esta palabra quebrantes nuestro corazón, quebrantes nuestro espíritu, que con esta palabra nos exhortes, nos sacudas, Señor, nos puedas zarandear, bendito Padre, y hacernos entender el llamado que tú nos has hecho, Señor. Padre, que al salir hoy de este lugar, Señor, no seamos indiferentes a la escritura, sino todo lo contrario, que salgamos de este lugar determinados
determinando, Señor, cumplir, poner en práctica la palabra que hoy traes a nuestra vida. Yo reprendo toda obra del maligno que quiere entorpecer este momento y declaro que la gloria del Señor nos acompaña en este lugar hoy mientras se predica la palabra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de hoy se llama malos atalayas. ¿Cómo se llama este mensaje? Eso, dígale al que está a su lado, hoy vamos a hablar de los malos atalayas. Y comienzo de esta manera. Carlos Spurgeon, más conocido como el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: el verdadero gozo de un cristiano es darle gozo a Jesucristo. Amén. Le repito esa frase. El verdadero gozo de un cristiano es darle gozo a Jesucristo. A partir de esa frase podemos hacer una pregunta: ¿y cuál es el gozo de Jesucristo? Pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es el gozo de Jesucristo? Mire, el gozo de Jesucristo no es una hermosa alabanza. Ese no es el gozo de Jesucristo. El gozo de Jesucristo tampoco es una abundante ofrenda. Ese no es el gozo de Jesucristo. El gozo de Jesucristo en ninguna manera es una oración sincera, aunque el Señor se complace en una oración sincera. Pero ese no es el gozo de Jesucristo. El verdadero gozo de Jesucristo, quiero resumirlo en este concepto: las almas. Digan conmigo, las almas. Ese es el verdadero gozo de Jesucristo. Amén. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a buscar hermosa alabanza de sus discípulos. Cuando Él vino a la tierra, no vino a recibir abundantes ofrendas de sus seguidores, no. Tampoco vino buscando una oración sincera, menos. La Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén o no. Es decir, el gozo del Señor son las almas. Y si tú quieres experimentar verdadero gozo en tu vida, entonces gana almas para el reino de Dios. Te aseguro que cuando ganes almas, tu felicidad va a aumentar, tu satisfacción va a crecer, tu alegría será mayor cuando empieces a ganar almas. Amén o no. Porque ese es el verdadero gozo. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, el profeta Isaías le está predicando al pueblo de Israel. Para ese momento, algunos teólogos y comentaristas bíblicos afirman que el pueblo de Israel había salido del exilio. La palabra exilio, entiéndase como cautiverio o secuestro. El pueblo de Israel salió de un secuestro y regresó a la tierra para levantar las ruinas, para edificar el templo, para construir nuevamente las casas y comenzar una nueva vida. En ese contexto, Isaías le está predicando al pueblo. Y el mensaje que Isaías trae en el capítulo 56, versículo 8 es: así dice el Señor, el que reúne a Israel, aún juntaré a sus congregados. Pare ahí. ¿Qué significa eso, pastor? Lo que Isaías está diciendo es que así como el Señor reunió, rescató a Israel, también quiere rescatar a los que se congreguen en Israel, a los que se junten a Israel. No importa que no sean judíos, el Señor también los quiere rescatar a ellos. Y esto tiene relación con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento conocemos, usted y yo, que Dios no solo quiere salvar al pueblo de Israel, sino que el Nuevo Testamento nos revela que Dios quiere salvar al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no quiere solo salvar a Israel, Dios quiere salvar a toda la humanidad. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén a esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente,
no queriendo que ninguno perezca, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese pasaje nos enseña que Dios no quiere que ninguno se pierda. Mire, el que está a su lado, dígale: Dios no quiere que usted se pierda. Es decir, el Señor quiere la salvación de todos. Amén. Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que usted se condene, aunque muchos seguramente se van a condenar. Yo recuerdo que en alguna ocasión le predicaba a una tía mía, no le puedo decir que se llama Alba, y le hablaba sobre el cielo y sobre el infierno. Y cuando le dije al final del mensaje que se arrepintiera de sus pecados y aceptara a Cristo en su corazón, ella me dijo estas palabras: bobadas, pero entonces, si es así, muchos se van a ir al infierno. Y yo le respondí, todo espiritual: tú lo has dicho. Muchos se van a ir al infierno si no aceptan a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, no importa que tengas mucho dinero, tampoco importa que seas muy necesitado. Para el rico y para el pobre es necesario recibir a Cristo si se quiere salvar. ¿Cuántos dicen amén a esto? No importa el estrato en el que vivas, todos los estratos necesitan a Jesucristo el Señor si se quieren salvar. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén a esto. Es así de sencillo. Ahora, Dios quiere la salvación del mundo entero. Ese es el deseo del Señor. Sin embargo, en este pasaje que hemos leído, encontramos al profeta hablando de una manera sarcástica. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 el profeta, mire lo que dice: bestias del campo y fieras del bosque vengan a devorar. Es decir, el profeta le está pidiendo a las bestias del campo y a las fieras del bosque que vengan a devorar a Israel, a destruir a Israel. Algunos teólogos dicen que las bestias del campo y las fieras del bosque representan a las naciones enemigas de Israel. Y el profeta, de manera irónica, sarcástica, le está diciendo a las naciones enemigas: vengan a destruir a Israel otra vez, vengan a devorar a Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué el profeta está pidiéndole a las naciones enemigas que vengan a devorar al pueblo? El resto del pasaje nos dice por qué. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Isaías le está pidiendo a los enemigos de Israel que vengan a devorarlo? Porque dice Isaías que los atalayas de Israel eran malos atalayas. Deténgase un momento. ¿Qué significa atalaya? Atalaya significa vigilante, significa centinela. El atalaya en las ciudades antiguas, las ciudades eran rodeadas por una muralla. Sobre la muralla habían especies de trincheras, y en las trincheras se ubicaban soldados. Esa trinchera y ese soldado, eso era lo que se conocía como atalayas. Su función era vigilar, especialmente de noche cuando la ciudad dormía. Y la tarea era avisar al pueblo cuando vieran algún peligro o alguna amenaza inminente. El atalaya apenas percibía a la distancia que venía el enemigo o venía una fiera del campo. La función era tocar la campana, sonar la trompeta, despertar al pueblo porque se acerca una amenaza, para que el pueblo se prepare. Ahora, en este pasaje afirman muchos teólogos que los atalayas en el pueblo de Israel eran los líderes del pueblo, eran los sacerdotes y los profetas. Ellos eran los atalayas del pueblo, es decir, ellos eran los encargados de decirle al pueblo lo que venía de parte de Jehová. Ellos eran los encargados de amonestar al pueblo acerca de las profecías, acerca de lo que iba a acontecer con el pueblo. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Pero Isaías, de manera irónica, le dice a los enemigos de Israel: vengan, destruyan al pueblo. ¿Pero por qué, Isaías? ¿Qué te pasa, Isaías? ¿Por qué estás pidiendo a los enemigos que vengan a destruir a tu pueblo Israel? El profeta Isaías contesta: porque los atalayas del pueblo, los que deben vigilar al pueblo, los que deben amonestar al pueblo, los que deben guiar al pueblo, los que le deben enseñar la verdad al pueblo, son atalayas ciegos.
son ignorantes, son perros mudos que no pueden hablar, son soñolientos, echados, aman el dormir. Dice que son llevados por sus propios caminos, que buscan su propio provecho. Eso dice la palabra acerca de los atalayas. De manera irónica, el profeta está diciendo que el pueblo sea destruido. ¿Por qué? Porque los atalayas, que son responsables de cuidar al pueblo y de anunciarle la verdad al pueblo, son malos atalayas. Y mis queridos hermanos, así como en aquel tiempo habían malos atalayas en el pueblo, yo creo que esto hace eco con la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque en la iglesia de hoy, todos los creyentes también somos atalayas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ojo con la palabra anunciéis. La palabra anunciéis nos convierte a usted y a mí en atalayas. Levante su mano conmigo y diga: yo soy atalaya del Señor. Cuando hablamos de atalaya, a algunos se le viene la imagen del folletico de los testigos de Jehová. El atalaya no es el folleto, el atalaya es usted. Amén. Usted es el vigilante, usted es el centinela, usted es el guardián, usted es el que tiene que amonestar, darle a conocer a su familia, a sus vecinos, a los habitantes de este pueblo la verdad de las escrituras. Usted los tiene que amonestar. Ezequiel capítulo 3 dice que si el atalaya no amonesta al impío y el impío muere, Dios demandará la sangre del impío de ti. Es decir, cuando alguien muere sin conocer el evangelio, en alguna manera Dios te echa la culpa a ti. Pero si tú amonestas al impío y el impío no se arrepiente y muere, dice la Biblia, tú habrás librado tu alma. ¿Eso qué nos indica? Que hay que predicar. Pastor, pero si no me creen, eso no es lo que importa. Lo que importa es que tú prediques. Amén. Que tú prediques. Eso es lo que realmente importa. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén a esta palabra. Amén. Es importante. Ahora, aunque en la iglesia todos somos atalayas, tengo que decirles una verdad esta noche. Y es una verdad difícil. Es una verdad durísima para muchos. Por más dura que sea, algunos ni siquiera le dan importancia. Pero la voy a decir. Aunque en la iglesia todos los creyentes somos atalayas, en la iglesia hay malos atalayas. En la iglesia hay malos. Es más, aquí esta noche los estoy viendo. Aquí en esta iglesia hay malos atalayas. Malos atalayas. ¿Por qué, pastor? Porque así como en Isaías habían atalayas ciegos, ignorantes, mudos, perros, dormilones, que buscaban solo su propio provecho y andaban según sus propios caminos, así también aquí esta noche hay hombres y mujeres ciegos, ignorantes, mudos, dormilones, que andan en sus propios caminos y que buscan su propio provecho, que no le predican a nadie, que a nadie invitan al Señor, que nunca dan testimonio de la vida cristiana, que no se ganan un alma para el reino del Señor, porque creen que esa es tarea del pastor solamente. Y no es tarea del pastor, es tarea de toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, el Señor te ha traído esta noche a este lugar para decirte: despierta. Mira el que está a tu lado, dile: despierta. Tú eres una atalaya, dile: tú eres atalaya. Ahora pregúntale, ¿qué clase de atalaya eres tú? Israel tenía malos atalayas. Malos atalayas. Y asimismo la iglesia hoy tiene malos atalayas. En la iglesia hoy hay atalayas ciegos, no ven. Las señales del fin se están cumpliendo, lo vemos en la noticia, en los periódicos. Cada día vemos que este mundo va de mal en peor, cumpliéndose las señales que Jesús dijo.
Y aunque muchos creyentes vemos eso, parece que no vemos, parece que estamos ciegos. Somos atalayas ciegos. Pero también en la iglesia hay atalayas ignorantes, que ignoran la profecía, que ignoran la palabra, que ignoran realidades como el infierno. Mire, en la iglesia hay creyentes que ignoran realidades como el infierno. Es más, hoy aquí hay personas que no están tan convencidas de que el infierno sea real. Y alguno dirá: pastor, pero el Papa dijo que no había infierno. Siga creyéndole al Papa, y el que va a terminar como una papa es usted, como una papa cocinada en el infierno. Y allá no puede pedir que no me quemen tanto, que deje los 3/4. No, allá sencillamente se va a condenar. A mí me tiene sin cuidado lo que diga el Papa, a mí me preocupa lo que diga la palabra. ¿Amén o no? Y la palabra habla del infierno. Pero hay atalayas ignorantes que ignoran esas verdades. Es más, que no quieren prestarle atención. También hay atalayas mudos. Dice la palabra: perros mudos que no pueden ladrar. Hay atalayas en la iglesia de esa índole. Perros mudos que les da pena hablar. No hablan por miedo, que no hablan por no incomodar a una persona y no incomodar a su compañero. No, hermanos. Mire, tenemos que quitarnos esas barreras. Hay personas que no evangelizan a sus compañeros de trabajo que por no incomodarlos. ¿Usted prefiere no incomodarlo hoy con un mensaje a que él se incomode mañana con la eternidad sin Dios? No, no podemos ser, como dice Isaías, perros mudos que no pueden ladrar. Todo lo contrario, tenemos que abrir nuestra boca y predicar el evangelio. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Dice la palabra que los atalayas de Israel también eran soñolientos, echados, amaban el dormir. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de atalayas dormidos. En la iglesia hay atalayas dormidos, conformes, echados. Pastor, no me pellizque tanto. Pastor, no me mueva tanto, que estoy tan cómodo. Me voy a levantar a las 3, a la 1, a las 12, a las 3. Se levanta y se voltea para el otro lado y sigue. Dormidos. Atalayas dormidos, cómodos ahí. Como cuando uno está en la cama a las 4 de la mañana y suena el reloj, y uno apenas se voltea para el otro lado y quiere quedarse ahí. Así hay atalayas en la iglesia. Echados, aman el dormir, quieren quedarse ahí. No quieren salir, no quieren incomodarse. Así hay atalayas en la iglesia. ¿Me siguen, sí o no? Y por supuesto, dice Isaías que los atalayas de Israel eran atalayas que buscaban su propio provecho. Esta sí se la acabóse. Porque tenemos que decir que en la iglesia hay creyentes que solamente vienen a buscar su propio provecho. Creyentes que vienen a la iglesia para resolver un problema, para solventar una dificultad, para suplir una necesidad y nada más. Y está bien que tú vengas a buscar lo que estás necesitando, pero no te puedes quedar solo con eso. La Biblia dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Diga conmigo: de gracia he recibido, ahora tengo que dar de gracia. ¿Eso qué significa, pastor? Mira lo que significa, mira lo que significa. Que cuando tú llegaste a esta iglesia, en esta iglesia oramos por ti, te ayudamos, hasta te restauramos en el nombre del Señor. Te llevamos a un retiro, te ministramos, estuvimos pendientes de tus problemas y nadie te cobró un peso. O si alguien le cobró un peso, dígame a mí para poner en disciplina a ese líder. Nadie te cobró nada, lo recibiste de pura gracia, por puro amor. Y el Señor te dice: como recibiste eso de gracia, ahora dedícate también tú a hacer lo mismo con otras personas que necesitan de mi gracia. De gracia recibisteis, también dad de gracia. Mira, un día el Señor me salvó a mí. Un día el Señor se acordó de mí, me rescató, me limpió, perdonó todos mis pecados, sanó todas mis heridas, llenó los vacíos profundos que habían en mi corazón. Y cuando yo recibí ese milagro del Señor, entendí que de gracia recibí y que ahora tenía que dar de gracia. Y desde ese día me dediqué a dar de pura gracia. A nadie le cobro, a todo el mundo atiendo, busco espacios y momentos para atender a la gente. Y no solo la gente de la iglesia, atiendo gente del pueblo que no viene a la iglesia y que tal vez durante mucho tiempo no vendrá a la iglesia, pero los atiendo porque yo he entendido el llamado del Señor. De gracia recibido, tengo que dar de gracia. ¿Amén o no? Recuerdo que en alguna ocasión fui a una casa a orar por una persona, y cuando estuve allá orando,
pasó algo, hubo una manifestación en la hija de aquel señor, se rebotó, estaba endemoniada, estábamos preocupados, confundidos, el papá, la mamá, la muchacha, y el papá no sabía qué hacer, si darle pata o qué hacer. Y yo le dije, no, calma, vamos a orar al Señor. Y oramos por la muchacha, y la muchacha fue libre, la muchacha volvió otra vez en sí, el demonio salió, recibió a Cristo, se incorporó. Invité a esa familia a recibir a Jesús, hicimos la oración, y al final el Señor sacó un billete y me dijo, ¿cuánto es, Pastor Wilder? Y yo lo miré con una sonrisa y dije, no es nada, no vale nada, eso lo hago de pura gracia, por puro amor, no tiene que pagarme nada. Ese es el amor que Dios tiene por ustedes, que todo lo hace de pura gracia. Lo único que les pido es que se acerquen al Señor. Amén o no, de pura gracia, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Denme un aplauso fuerte al Señor. Mis queridos, no podemos ser malos atalayas. Mira el que está a su lado, dile, no puede ser mal atalaya. Amén. No podemos ser malos atalayas. ¿Por qué habríamos de ser malos atalayas si el Señor nos ha dado tanto? El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha guardado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué habríamos de ser malos atalayas? No tenemos por qué ser malos atalayas. No podemos ser atalayas mudos, atalayas ciegos, atalayas ignorantes, atalayas dormilones. No podemos ser atalayas soñolientos, no podemos ser atalayas que buscan su propio provecho. Tenemos que ser atalayas de verdad, que amonestan, que advierten a los de afuera, que reprenden a los de adentro, que le enseñan a la gente lo que el Señor dice en las Escrituras. Tenemos que ser buenos atalayas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No le dé pena, mire el que está solo, dígale, no le dé pena anunciar el Evangelio. No le dé miedo, dígale, no le dé miedo. Amén. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén o no. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? Levante la mano. Nadie, excelente. Ahora, ¿cuántos están orgullosos del Evangelio? Amén. Mis queridos hermanos, yo no sé, tal vez hubo un tiempo en que ser evangélico era un problema, y no solo un problema, parecía que fuera una vergüenza, porque había mucha gente, o mucha gente no, porque hace tiempos atrás era poca gente. Las iglesias cristianas no eran tan grandes, no eran tan llenas, así que los pocos que habían sufrían mucho, pasaban muchas dificultades, y no había de faltar uno que otro muchacho de las iglesias, que habían por ahí 2 o 3 jóvenes, 4 o 5, que en alguna manera con vergüenza y con pena también iban a la iglesia. Y pena no porque se avergonzaran del Evangelio como tal, sino porque les hacían mucho matoneo o bullying que llaman hoy. Pero mis queridos, los tiempos cambiaron. Hoy mis queridos, es un orgullo decir en cualquier parte de este país, de cualquier parte del mundo, decir yo soy cristiano. Amén o no. Hoy es un orgullo decir yo soy cristiano. Yo soy cristiano evangélico, yo soy cristiano de los que siguen a Jesús y lo siguen con verdadero compromiso. Hoy es un lujo decir eso, hermanos. Hoy es una alegría, o por lo menos yo no sé si usted se alegra, pero yo sí me alegro. Yo saco pecho como el palomo, inflo el pecho, levanto la cabeza frente en alto y digo con entonado acento, yo soy cristiano evangélico. Y como que retumba, ¡fua! Y la gente como que se va para atrás, soy cristiano evangélico. Y cuando los veo impresionados digo, y eso no es nada. No solo soy cristiano evangélico, yo soy pastor. Con orgullo lo digo, hermanos. Amén o no. Cuando voy a evangelizar gente o visito familia, yo le digo, mire, yo nací para esto. Yo nací para predicar el Evangelio. Yo nací para anunciar la palabra de Dios. ¿Puedo hacer muchas cosas? Claro que sí. Y la vida dará muchas vueltas. Si me llegara a tocar hacer otras cosas, con seguridad las haré. Pero yo fui creado para esto. Yo fui creado para esto. Cuando en el colegio las profesoras nos hacían formar por grupos, y a los grupos nos tocaba exponer,
Bueno, tengo que confesarles que la tarea yo no la hacía muy bien. Era perezoso para hacer las tareas. Así que yo negociaba con los compañeros de grupo. Mi negocio era: ustedes hacen el trabajo y copian las carteleras y yo expongo. Y entonces, como habían uno que otro ahí muerto de la pena por exponer, muerto de la pena, entonces de inmediato aceptaban el negocio. Sí, sí, hágale, hágale. Yo investigo, yo leo, yo escribo, yo hago las carteleras y usted expone. Entonces yo me quedaba tranquilo, relajado en la casa. Cuando llegaba al colegio, ya están las carteleras. Pero esa cartelera está muy fea. No, no, exponga así. Bueno, me va a tocar exponer así. Ustedes me la ponen muy difícil, muchachos. Y apenas ponía la cartelera en el tablero, yo comenzaba a hablar. Y hablar y hablar y a exponer la cartelera. Y me salía hasta de lo que había en la cartelera. Y seguía hablando y hablando y hablando, hablando. Verborrea, que se llama. Puro verbo, 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 hablando, hablando, hablando. Al final la profesora nos calificaba bien y nos decía: expusieron muy bien, muchachos. Y yo: profe, muchas gracias. En la universidad, años después, llegué a hacer una exposición. Y expuse y me inspiré. Uno como que se calienta. Uno cuando está exponiendo se calienta. Y cuando se calienta no lo para nadie. Y me fui calentando en la exposición. Y comencé a citar autores que hasta nada tenían que ver con el tema, Dios mío santo. Pero expuse, y a la final la profesora nos calificó y me dijo: Wilder, usted expone bien. ¿Usted qué hace? Yo le dije: yo soy pastor. Y ella dijo: ¡ah! No. Es que esos pastores la agarran toda así. Se la agarran toda así. Y una de dos para decir: hermanos, yo nací para esto. Yo fui creado para predicar el evangelio. No solo en una tarima, sino en la calle, en el barrio, en la vereda, en toda parte. Yo fui creado para predicar el evangelio, para amonestar a los de adentro, pero también para amonestar a los de afuera y decirles: Cristo es el Salvador. El Señor viene pronto y si tú no te preparas para el encuentro con Él, te vas a perder. Yo fui creado para eso. Pero yo quiero que sepas que tú también fuiste creado para eso. Desde otro rol, desde otra profesión, desde otro oficio. No importa lo que tú hagas. Eres un secretario, un doctor, un ingeniero, lo que seas, un político, lo que seas. Desde allá, desde ese rol, fuiste diseñado y creado por Dios para ser un atalaya, para anunciar el evangelio y predicarle a las almas para que se conviertan y se entreguen al Señor. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. No te dé miedo predicar. Yo recuerdo que en alguna ocasión hubo una joven que tenía mucho temor de predicar y le dijo al pastor: pastor, yo quiero predicar, pero yo tengo mucho miedo. Y no le puedo mentir que me da hasta pena predicar, porque hay mucha gente que me conoce en el barrio. Y yo, ¿cómo hago para predicar? Pero pastor, yo me voy a aventar. Yo, en obediencia al Señor, yo voy a cerrar mis ojos y yo voy a salir a predicar, que el Señor me respalde. El pastor oró por la muchacha y dijo: ve hija a predicar, que Dios te va a respaldar. La muchacha se paró en una esquina y comenzó a hablar con la gente y a entregarle folletos a las personas, folletos con el mensaje de salvación. De pronto vio a un vecino del barrio muy cascarrabia, rascapulgas dicen por ahí, muy requeñeque, muy bravo, muy gruñón, que venía justo a pasar por donde ella estaba. Así que la muchacha, temerosa, no sabía qué hacer, si esconderse, si guardar los folletos o si sencillamente agachar la cabeza y no decirle nada. Sin embargo, cuando se acercaba aquel hombre gruñón, el Señor la movió. El Señor dijo: predícale, dale el folleto. Y esta joven, con mucha valentía, pero al mismo tiempo con mucho temor, alzó la cabeza y lo saludó y le dijo: Cristo lo ama. Y le entregó el folleto y se fue y se hizo la loca predicando por otro lado. Pensó que se había ido ya el Señor cuando lo vio al frente. ¡Ay! Y el señor gruñón le dijo: no me predique de esas tonterías. Cogió el folleto, lo rasgó en pedacitos y se lo tiró diciéndole: mire lo que hago con su folleto. Sin darse cuenta, un pedacito del folleto le cayó en el bolsillo y se fue para la casa. La niña se fue satisfecha porque siempre logró evangelizar. Pero a medianoche tocaron la puerta de aquella niña
cuando abrió, la niña vio a aquel señor gruñón en la puerta, pero estaba de otro semblante. Y este hombre, casi que arrodillado, le dijo a la niña: mire, me encontré este papelito en mi bolsillo y leí lo que dice este papelito. Y yo no sé, algo comenzó a ocurrir en mi vida que yo necesito desesperadamente que usted me diga qué hacer. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para encontrar sosiego? Dígame por favor, ¿qué es lo que yo necesito hacer para salvar mi alma? Entonces aquella niña oró por aquel hombre, le entregó el mensaje de salvación y ese hombre recibió a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un testimonio verídico, démosle la gloria al Señor por eso. Es real el testimonio. Ahora, ¿qué nos enseña este testimonio? Este testimonio nos enseña que los temores, que las excusas, que las vergüenzas que podamos sentir para evangelizar únicamente son eso, excusas. Mira, atrévete a salir a evangelizar. Atrévete a predicarle a esa persona que te saluda todos los días por el mismo lugar donde te lo encuentras. Atrévete a hablarle a ese con quien trabajas en tu negocio, en tu empresa. Atrévete a hablarle. Te aseguro que Dios te va a sorprender. Te aseguro que va a pasar algo que ni siquiera te imaginabas. Te lo aseguro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero muchas veces no pasa nada sobrenatural en tu vida. Muchas veces no pasa nada sorprendente de parte de Dios en tu vida, porque tú y yo no nos movemos, porque somos soñolientos, echados, amamos el dormir espiritualmente. Estamos quietos y clamamos a Dios por milagros, por cosas sobrenaturales, por unción, por dones del Espíritu Santo, por fuego. Pero escúchame, Dios no te va a dar nada de eso si tú no lo vas a usar con alguien. No te va a dar nada de eso. Si tú quieres unción, quieres fuego, dones del Espíritu Santo, coloca tu vida al servicio del Señor. Determina salir a predicar el evangelio y te aseguro que Dios va a poner en ti una gracia, va a poner en ti un respaldo, va a poner en ti una unción especial para que le prediques a esas almas y de paso sane sus enfermedades, eche fuera demonios y hagan milagros en esas almas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero tenemos que ser buenos atalayas. Buenos atalayas. El problema de ser malos atalayas es que cuando en el pueblo hay malos atalayas, entonces las bestias del campo y las fieras del bosque vienen a destruir al pueblo. E incluso ahí caen los atalayas, porque los atalayas hacen parte del pueblo. De la misma manera, cuando en una iglesia hay malos atalayas, las fieras del campo, las bestias del bosque, y entiéndase bestias del campo y fieras del bosque en el Antiguo Testamento como enemigos físicos, pero entiéndase bestias del campo y fieras del bosque en el Nuevo Testamento como enemigos espirituales, como principados, como demonios, como potestades. Y cuando en una iglesia hay malos atalayas que no predican la palabra, entonces las bestias del campo, los demonios, la fiera del bosque, los principados y potestades se van a empoderar del pueblo, van a venir a devorar los matrimonios, van a venir a devorar a las familias, van a venir a destruir a los jóvenes, van a venir a robarle la inocencia a los niños. ¿Por qué? Porque hay atalayas, pero atalayas malos. Por eso tenemos que sacudirnos. Sacude el hombre que está a tu lado. Dígale, sacúdete. Dígale, no se duerma. Dígale, no confirme la palabra de hoy. Mis queridos, si somos malos atalayas, las bestias del campo y las fieras del bosque, es decir, los demonios, los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, van a venir a devorar este pueblo. Porque no hay atalayas que se paren en la brecha a predicar lo que dice el Señor. Amén. Les decía esta semana de algo que aprendí, o que recordé más bien, pero se me había olvidado. Y eso que se me había olvidado era decirles que, iglesia, el mundo de hoy no necesita saber lo que dice el médico. El mundo de hoy no necesita saber lo que dice el ingeniero. El mundo de hoy no necesita saber lo que dice el científico. No. El mundo de hoy ya no necesita saber lo que dice el psicólogo.
Por años el mundo ha escuchado al científico, al psicólogo, al ingeniero, y lo único que ha hecho el mundo es enredarse más y más. El mundo de hoy lo que necesita es escuchar lo que dice el Señor. Eso es lo que necesita el mundo de hoy. Es lo que necesita el ser humano hoy, escuchar, pero lo que dice el Señor, no lo que dice el psicólogo, no lo que dice el ingeniero, no lo que dice el científico. Es lo que necesitamos hoy. Pero el mundo va a escuchar lo que dice el Señor. Si hay hombres y mujeres que se levanten como atalayas a anunciar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Termino con esto. Un hombre dijo lo siguiente: si algún creyente dice que no ha sido llamado a evangelizar, está equivocado. Porque seguramente lo que ha pasado es que no ha escuchado el llamado, pero llamado a evangelizar sí está. Y sería bueno que ese creyente ponga su oído en la Biblia y escuche cómo la palabra de Dios lo envía a salvar a los perdidos. Sería bueno que ese creyente escuche con atención el corazón doliente de la humanidad, que con sus latidos suplica a gritos que le ayuden. Y sería ideal que ese creyente se pare en las puertas del infierno a ver cómo los condenados le suplican que vaya a predicarle a sus familiares para que no lleguen a ese tormento. Así que no digas que no has sido llamado a evangelizar, porque sí has sido llamado a evangelizar. Tal vez lo que te ha faltado es escuchar la voz del Señor que te confirma ese llamado. No necesitas que te confirme el llamado. Eres una atalaya del Señor. Quiero que cierres tus ojos un momento donde estás.